Bienvenidos a esta travesía por la Atenas clásica, el escenario de reflexiones filosóficas, innovaciones políticas y pasiones humanas. Tras la bruma de los siglos, descubriremos cómo un pequeño pedazo de tierra, rodeado de colinas y enfrentado a la furia de imperios poderosos, logró erigirse en faro del conocimiento y el arte, con rigor y cautela, siguiendo fuentes tan respetadas como Heródoto, Tucídides, Aristóteles o Plutarco. Recorreremos los hitos esenciales de la historia ateniense. Os pido que mantengáis la curiosidad encendida, pues lo que está en juego no es solo un relato del pasado, sino la comprensión de cómo los fundamentos de nuestro presente, en la política, la filosofía, el arte, la ciencia, hallaron asiento en estas piedras milenarias. La ciudad de Atenas se erige en la península del Ática, en la parte meridional de la Grecia continental, un territorio esencialmente rocoso, árido en ciertas zonas, pero estratégicamente privilegiado por su acceso al mar Egeo. Aunque, a primera vista, el Ática no destaque por su fertilidad extrema, sí proporciona cultivos suficientes de olivos, cereales y vides, una base fundamental para la subsistencia de los antiguos atenienses. Es esa mezcla de tierra, no muy generosa, pero bien emplazada junto a puertos naturales, la que dio forma al carácter de un pueblo acostumbrado a la frugalidad, al ingenio y al comercio marítimo. Desde la Acrópolis, una colina calcárea que domina el entorno, la vista abarcaba la llanura, extendiéndose en varias direcciones, hacia las colinas de la región y, más allá, hacia la costa. Esta posición elevada otorgaba una ventaja defensiva. En caso de amenazas, la población podía refugiarse entre los muros que rodeaban la Acrópolis. Heródoto enfatiza que esta colina sagrada fue una de las primeras áreas habitadas por los antepasados de los atenienses, quienes apreciaron el potencial estratégico de asentarse en lo alto. Alrededor de la Acrópolis y de otras colinas, como la del Areópago o la del Pnyx, se conformaba la polis, un mosaico urbano que se expandió poco a poco. Siendo un centro urbano único, contaba con puertos naturales cercanos como el de El Pireo, a donde se trasladó gran parte de la actividad comercial y naval a lo largo del tiempo. La conexión entre la ciudad y el Pireo se reforzó con la construcción de los muros largos, una línea amurallada que unía Atenas con su puerto y que aseguraba el suministro de víveres en caso de asedio. Es crucial entender este medio geográfico para comprender el talante de los atenienses. Varios autores clásicos coinciden en que la relativa escasez de recursos agropecuarios agudizó su inclinación al comercio marítimo y la navegación. Este afán los llevó a explorar, a buscar nuevas rutas y a establecer contactos culturales. La orografía, con sus sierras y valles, no solo dificultaba la invasión de la región, sino que fomentaba la independencia de las polis griegas entre sí. Atenas estuvo anclada en esta posición, buscando equilibrar su expansión en territorios más fértiles y el mantenimiento de una red de colonias e intercambios en el Mediterráneo. Una de las características más notables era la conexión que Atenas ofrecía con las islas del Egeo. Este mar, moteado de innumerables islas y recodos, era tanto una bendición como un desafío. Por un lado, abría las puertas al comercio y a la interacción cultural con Jonia, región de Asia Menor, hoy parte de la costa occidental de la península de Anatolia, y por otro, exponía a los atenienses a posibles invasiones marítimas. Sin embargo, aquella constante comunicación con otras culturas favoreció la absorción de influencias que se verían reflejadas en el arte, la arquitectura y la religión de la polis. La geografía, además, determinó el tipo de actividades económicas predominantes. Muchos atenienses se dedicaron a la extracción de plata de las minas de Laurión
situadas al sur de la península, cuyas riquezas ayudarían en el desarrollo de la flota ateniense, esencial para sus victorias en las guerras médicas y para la posterior hegemonía naval. De hecho, la financiación de los barcos trirremes, instrumentos clave en la defensa contra los persas, se basó en gran medida en estos recursos mineros. Asimismo, la topografía de la región se manifestaba en la organización de la polis en torno a las colinas sagradas, donde se erigían templos y altares a dioses tutelares, como la propia diosa Atenea, protectora y epónima de la ciudad. Por otro lado, el Ática poseía una gran cantidad de canteras de mármol, de donde se obtenía el famoso mármol pentélico, utilizado en la construcción de los grandes edificios públicos, desde los Propileos hasta el Partenón. Al examinar este entorno, podemos ver que nada fue azaroso. La naturaleza áspera de las tierras del Ática, combinada con su apertura al mar, sentó las bases de una cultura que supo hallar en la navegación, el comercio y la exploración intelectual su fuente de pujanza. Atenas se situó, así, como un nudo de intercambio entre culturas, que fue absorbiendo y reinterpretando ideas, dioses y costumbres, para forjar una identidad propia, luminosa y perdurable a través de los tiempos. Pese a su modesta extensión geográfica, los atenienses no tardaron en volcar sus miras más allá de las fronteras del Ática. Al igual que otras polis griegas, Atenas participó en las dinámicas de colonización y comercio marítimo que definieron el Mediterráneo oriental. Sin embargo, a diferencia de los pueblos abiertamente expansionistas, los atenienses buscaron una proyección más equilibrada, sustentada en el establecimiento de colonias puntuales y en la consolidación de alianzas. Según los registros de Tucídides y los vestigios arqueológicos, la colonización ateniense tuvo una primera fase temprana en épocas arcaicas. Sin embargo, no fue tan intensa como la emprendida por polis como Corinto o Mileto. Atenas dirigió su influencia especialmente hacia las islas más próximas del Egeo y las costas del Asia Menor, donde había población jónica con la cual compartía ciertos vínculos culturales. Más adelante, tras las guerras médicas, Atenas asumió el liderazgo de la Liga de Delos, también llamada Liga Ático-Délica. Bajo esta confederación, las polis jonias se unieron en un frente común contra el poder persa. En un inicio, esta liga tenía un fin claramente defensivo, pero el desarrollo de la hegemonía ateniense transformó el acuerdo en una suerte de imperio marítimo. Varias ciudades aliadas comenzaron a pagar tributos anuales a Atenas, quien garantizaba protección naval contra los persas. No obstante, este modelo de dominación ocasionaría tensiones cada vez más agudas, pues a ojos de muchas polis, Atenas estaba usurpando su independencia. La expansión ateniense no solo era militar, sino también cultural. Atenas, a través del comercio, extendía su influencia en las artes y la arquitectura. Las cerámicas áticas, de figuras rojas o negras, aparecían en gran cantidad de enclaves mediterráneos, lo que atestigua la vitalidad de su comercio y su prestigio artístico. Así, el estilo ateniense en la alfarería se convirtió casi en un estándar de referencia en muchas regiones costeras, desde Sicilia hasta Egipto. La consolidación del poder naval fue esencial para sostener la colonización y la expansión ateniense. Gracias a la plata del Laurión, se construyó una flota formidable de trirremes que permitió a Atenas asegurar las rutas de comercio. La difusión de sus productos y el establecimiento de bases en diferentes puntos del mar Egeo reforzaron su poder económico, pero también alimentaron roces con Esparta y otras ciudades que observaban con recelo este creciente poder marítimo. Poco a poco, la tensión fue subiendo de tono, y la propia hegemonía ateniense sobre la Liga de Delos
resultó en la transformación de la Confederación en un auténtico imperio bajo el control de Atenas. Aún así, es importante matizar. La vocación colonizadora ateniense no fue tan extendida como la de otras polis, ni pretendía una conquista territorial masiva más allá del ámbito egeo. Era, de hecho, una forma de proteger y garantizar los flujos comerciales y financieros que nutrían la ciudad. La dinámica era: las polis aliadas o subyugadas aportaban tributos, y Atenas les ofrecía resguardo contra las potencias extranjeras, principalmente Persia, y la posibilidad de estar en la órbita política y cultural de la polis hegemónica. A nivel ideológico, muchos atenienses percibían este imperio no como una imposición violenta, sino como una forma de civilizar y de difundir el modelo democrático. Sin embargo, la realidad para las polis subyugadas era muchas veces distinta. Conocemos casos de rebelión, como el de Samos o el de Tasos, que fueron sofocados con dureza, evidenciando que Atenas podía mostrarse implacable con quienes osaban sacudirse su yugo. Con el paso de las décadas, la resistencia al influjo ateniense se intensificó, lo que acabó siendo un factor más en el estallido de la guerra del Peloponeso, que enfrentó a la Liga de Delos con la Liga del Peloponeso, liderada por Esparta. La expansión territorial directa se circunscribió sobre todo a regiones cercanas. Lo que más distinguió a los atenienses fue la expansión de su influencia política, cultural y naval. Semejante esquema de dominio, sin duda, condicionó la historia posterior de la ciudad y contribuyó a la visión de Atenas como una potencia orgullosa que, al tiempo que se jactaba de ofrecer libertades políticas a sus ciudadanos, imponía su ley a otras poleis sometidas a tributo. Así, la paradoja de la ciudad más libre imponiendo restricciones a otras comunidades constituye uno de los ejes de discusión que han intrigado a historiadores antiguos y modernos. Este proceso de expansión y colonización, que comenzó tímidamente en la época arcaica y se reforzó tras las victorias contra los persas, fue un factor clave para explicar la prosperidad de la ciudad durante el llamado Siglo de Oro, que contempló el apogeo de la cultura, la política y el arte en Atenas. Sin embargo, también sembró las semillas de la discordia que, con el tiempo, precipitaría graves conflictos bélicos y, a la postre, el declive ateniense como potencia independiente. Ninguna otra polis de la antigüedad ha sido tan célebre por su sistema político como Atenas. Allí nació la idea de democracia, un término cuyo significado literal es el gobierno del demos, o lo que es lo mismo, el gobierno del pueblo. No obstante, hemos de precisar que, en la práctica, aquella democracia no abarcaba a la totalidad de los habitantes, sino solo a los varones adultos nacidos de padre y madre atenienses, las mujeres, los metecos, extranjeros residentes, y los esclavos carecían de derechos políticos. Pero Demos, entendiendo a los ciudadanos libres, jugaba un papel protagónico en la asamblea, conocida como la Eclesía, que se reunía regularmente en la colina del Pnyx. Allí se tomaban decisiones cruciales, se discutían leyes, tratados, la imposición de tributos y hasta la declaración de guerra. Todos los ciudadanos atenienses podían participar y votar, aunque naturalmente aquellos con más recursos y mayor facilidad para ausentarse del trabajo tenían más oportunidades de asistir y ejercer su influencia. Antes de que surgiera esta democracia, Atenas estuvo regida por diversos sistemas. En un inicio remoto, fue una monarquía, cuyos reyes míticos quedan recogidos en leyendas y tradiciones. Posteriormente, funcionó la aristocracia, que concentró el poder en manos de grandes familias nobles. La figura del arconte ocupaba un lugar destacado.
Estos magistrados eran elegidos inicialmente de forma exclusiva entre las familias nobles más poderosas. Con el tiempo, se produjeron reformas impulsadas por legisladores como Dracón, famoso por la severidad de sus leyes, y luego Solón, quien mitiga las tensiones entre ricos y pobres mediante una reorganización de la sociedad en clases censitarias y la abolición de la esclavitud por deudas. De este modo, se sientan las bases para una mayor participación ciudadana. Sin embargo, el verdadero paso adelante hacia la democracia ocurre con Clístenes, considerado uno de sus padres fundadores. Clístenes reorganiza las tribus atenienses, incrementa el poder de la asamblea e impulsa mecanismos de participación y control, como el ostracismo, un sistema por el cual, mediante votación ciudadana, se enviaba al exilio a cualquier individuo que se considerase una amenaza para la polis, con el fin de evitar tiranías o excesos de poder. A partir de este sustrato, en la época clásica, el sistema democrático ateniense se articula esencialmente en tres instituciones: la eclesía, la asamblea, el Consejo de los 15 veces 100, también llamado bulé o Consejo de los 15 veces 100, pues estaba integrado por 15 veces 100 ciudadanos que preparaban los temas que se debatirían en la asamblea, y los tribunales de justicia conocidos como el IEA. La asamblea era el órgano soberano. La bulé se ocupaba de la administración diaria y de proponer leyes, y los tribunales juzgaban todo tipo de casos, con los ciudadanos actuando como jurados. La elección de cargos públicos solía hacerse por sorteo entre los ciudadanos, salvo en aquellos puestos en los que se requerían conocimientos especializados, como el de estratego. El estratego era el comandante militar y político, elegido por votación debido a la necesidad de poseer habilidades específicas. De ahí surgieron grandes figuras como Pericles, quien ejerció varios mandatos en ese cargo y guió a Atenas en su etapa de mayor esplendor cultural y político. Este mecanismo del sorteo se fundamentaba en la idea de que la igualdad política implicaba la posibilidad de que cualquier ciudadano capacitado, y no solo los aristócratas, asumiera responsabilidades en el gobierno. La retórica y el debate público se convirtieron en un arte fundamental. Oradores habilidosos como Temístocles, Pericles o Demóstenes forjaron su reputación en la asamblea, persuadiendo a miles de ciudadanos congregados. El intercambio de argumentos, la defensa de posiciones y la censura a los oponentes se volvieron el pan de cada día en la vida política ateniense. Esta pasión por la oratoria es inseparable del desarrollo intelectual que vivió la ciudad, generándose escuelas de retórica y filosofía que analizaban la naturaleza de la persuasión y la ética del discurso. No obstante, la democracia ateniense no estaba libre de tensiones y contradicciones. El mismo Pericles fue acusado a veces de erigirse en un gobernante casi monárquico por su influencia. Por su parte, las clases más acomodadas resentían ciertas políticas populares, como el pago de una retribución a los ciudadanos que asistían a la asamblea o a los tribunales, pues ello implicaba cargas tributarias adicionales para los ricos. Además, la exclusión política de mujeres, esclavos y metecos generaba una brecha notable entre el ideal teórico de igualdad y la práctica real. La democracia ateniense atravesó crisis severas, sobre todo durante la Guerra del Peloponeso, cuando, en momentos de emergencia, se produjeron golpes oligárquicos. En determinadas circunstancias, grupos aristocráticos suprimieron la democracia para intentar restaurar el control político. La experiencia de gobiernos como el de los llamados 30 tiranos, tras la derrota frente a Esparta,
Dejó profundas cicatrices en la polis y demostró la fragilidad del sistema cuando se enfrentaba a enemigos internos y externos. A pesar de todas sus limitaciones, el invento político de los atenienses supuso un hito histórico. Filósofos posteriores, como Aristóteles, reflexionaron sobre la democracia ateniense y la compararon con otras formas de gobierno. Este laboratorio de la participación ciudadana inspiró modelos posteriores y, durante mucho tiempo, sirvió de fuente de referencia para el desarrollo de las instituciones políticas occidentales. Ningún análisis sobre la Atenas clásica puede obviar el tema de la democracia, verdadero motor del espíritu de la ciudad, punto de encuentro de sus tensiones internas y fuente de su mayor brillo intelectual. La sociedad ateniense de la época clásica se vertebraba en estratos con diferencias marcadas de estatus y derechos. Aunque el sistema político proclamara la igualdad de los ciudadanos, la realidad mostraba un entramado bastante complejo. En la cúspide se hallaba, precisamente, la comunidad de ciudadanos atenienses, varones libres nacidos de padre y madre atenienses, con derecho a participar en la asamblea, ocupar cargos y acceder a la justicia en igualdad de condiciones con sus pares. Esta élite ciudadana, sin embargo, se dividía a su vez en estratos de riqueza. Desde la época de Solón se había instaurado un sistema censitario, donde el acceso a ciertos cargos y responsabilidades dependía de la renta de cada individuo, calculada en función de la producción agrícola que podía sostener. Con el tiempo, si bien la democracia atenuó estas distinciones de acceso al poder, las diferencias económicas seguían marcando la realidad cotidiana. Los más ricos podían costearse la capacitación retórica y la dedicación exclusiva a la política, mientras que los más pobres encontraban limitaciones materiales para asistir frecuentemente a la asamblea. Por debajo de los ciudadanos figuraban los metecos, extranjeros residentes en la ciudad, que desempeñaban un papel importante en la economía ateniense. Podían dedicarse al comercio, al artesanado e incluso a la industria, pagando impuestos especiales para residir en Atenas. Muchos de ellos alcanzaban prosperidad económica, pero carecían de derechos políticos y no podían poseer tierras. Aún así, formaban parte indispensable del tejido productivo, dotando a la ciudad de especialistas y comerciantes. Algunas figuras destacadas, como el famoso orador Lisias, hijo de un meteco, demostraron que los metecos podían tener una influencia significativa en ámbitos como la retórica, pero la barrera de la ciudadanía era infranqueable. En un escalón inferior se encontraban los esclavos, presentes en buena parte de las actividades económicas y domésticas. La esclavitud, lamentablemente, formaba parte de la realidad social en toda la Grecia antigua. En Atenas, un esclavo podía estar al servicio de un particular o ser propiedad pública. Estos esclavos públicos cumplían funciones de orden administrativo o policial, como los llamados arqueros escitas, encargados del orden en la asamblea. Aunque los testimonios antiguos ofrecen una mirada parcial, se sabe que los esclavos podían ser tratados con cierta benevolencia en Atenas y hasta llegar a comprar su libertad. Pero no obstante, seguían sometidos a la condición de propiedad de su amo. En lo que respecta a la mujer, su lugar en la sociedad ateniense clásica estaba fuertemente restringido. Generalmente, la mujer libre debía permanecer bajo la tutela de un hombre, padre o esposo, y no podía participar directamente en los asuntos políticos. Su principal esfera de actuación era el hogar, la crianza de los hijos y el cuidado de la casa. Entre las familias más acomodadas, las mujeres tenían poco contacto con la vida pública. Sin embargo, existían figuras femeninas con un cierto margen de acción,
como es el caso de las hetairas, mujeres educadas y cultas que participaban en banquetes y tertulias, desempeñando un papel importante en la vida intelectual de los hombres que las frecuentaban. Aunque estas hetairas no gozaban de los derechos de una ciudadana, su formación y presencia en las reuniones masculinas las situaba en una posición algo distinta de la de las esposas atenienses. La vida familiar en Atenas se regía por costumbres y ritos estrictos. El matrimonio era concertado con criterios de conveniencia y de preservación del patrimonio. El padre de la familia ejercía un rol de autoridad, pero la cohesión de la oikos, la unidad familiar y la perpetuación de la estirpe eran el fin común que se buscaba. La figura del varón ciudadano era la que otorgaba prestigio a la casa, mientras la mujer se ocupaba de la economía doméstica y la educación de los niños más pequeños. De hecho, muchas de las virtudes femeninas exaltadas por los escritores atenienses giraban en torno a la modestia y la discreción, cualidades que implicaban un casi total silencio en la escena pública. Un aspecto relevante de la organización social ateniense era el conjunto de instituciones y ceremonias que marcaban la pertenencia al cuerpo cívico. Los jóvenes debían pasar por una fase de preparación militar y moral, la efebía, tras la cual eran considerados hombres adultos y ciudadanos plenos. La condición de ciudadano implicaba, al mismo tiempo, derechos y deberes, como el de la defensa de la polis en caso de guerra. El sentido de fraternidad cívica se afianzaba a través de diversas fiestas religiosas y cívicas, donde se forjaba la identidad común y el orgullo de pertenecer a la ciudad de Atenas. En suma, la sociedad ateniense era una comunidad de hombres libres fuertemente cohesionados por la idea de ciudadanía, pero sostenida sobre un soporte de esclavitud y exclusión política de amplios sectores. La contradicción entre la proclamada igualdad democrática y la realidad de la exclusión de mujeres, metecos y esclavos, no dejaba de asombrar a filósofos como Platón y Aristóteles, quienes reflexionaron acerca de las tensiones internas de esta polis. Aún así, la compenetración de la población ciudadana con su sistema político y la sólida organización social contribuyeron al florecimiento de una vida cultural sin precedentes en el Mediterráneo antiguo. En la Atenas clásica, la religión ocupaba un lugar central en la vida colectiva y privada. No existía una separación clara entre la esfera religiosa y la esfera pública, y la participación en los ritos era un deber cívico tanto como un acto de devoción. Los atenienses veneraban a un panteón de dioses encabezado por Zeus, el rey de los dioses olímpicos. Sin embargo, la diosa protectora de la ciudad era Atenea, de donde la urbe tomaba su nombre. Se la consideraba la patrona de la sabiduría, la estrategia militar y las artes manuales, y su culto en la Acrópolis atestiguaba la importancia que la comunidad le concedía. El Partenón, erigido en honor a Atenea Partenos, Atenea la Virgen, se alzaba majestuoso sobre la colina sagrada. Este gran templo, construido en mármol pentélico, era no solo un lugar de culto, sino también la encarnación material del poder y la riqueza de Atenas en su cénit. En su interior se levantaba una estatua monumental de la diosa, obra del célebre escultor Fidias, que representaba a la protectora de la polis con sus atributos guerreros y su imponente porte. Allí, en días de festividades como las Panateneas, la ciudadanía entera se reunía en procesiones que recorrían la ciudad y culminaban en un sacrificio ofrendado a la diosa. La religión griega, y la ateniense en particular, no se limitaba a grandes dioses olímpicos. También abarcaba un sinfín de deidades menores, héroes y espíritus vinculados con fenómenos naturales y aspectos de la vida diaria. En cada encrucijada
En cada puerta podía erigirse un pequeño altar o un marco de culto. Las ceremonias incluían sacrificios de animales, corderos, bueyes, cerdos, libaciones de vino y ofrendas de cereales y frutas. Los augurios y oráculos desempeñaban un papel decisivo antes de emprender cualquier gran empresa militar o política. Uno de los espacios sagrados más venerados era el santuario de Delfos, consagrado a Apolo, a donde los atenienses, como otras polis griegas, acudían para consultar al oráculo en busca de guía divina. También era relevante la isla de Delos, centro religioso en el que nacieron, según la mitología, Apolo y Artemisa, y que adquirió un papel político en la Liga de Delos. Se entiende, pues, la estrecha relación entre religión y poder. El control de lugares sagrados o el patrocinio de determinados cultos podía otorgar prestigio y legitimidad ante las otras poleis. La práctica religiosa no se restringía a lo oficial. También existían cultos de misterios, como los de Eleusis, situados en las afueras de Atenas. Los misterios eleusinos, relacionados con la diosa Deméter y su hija Perséfone, ofrecían una experiencia de iniciación y promesa de vida después de la muerte para quienes participaban en sus ritos secretos. Este culto mistérico tenía tanta importancia que incluso se otorgaban treguas para permitir a los peregrinos desplazarse sin peligro hasta Eleusis. Los festivales religiosos eran parte esencial del calendario ateniense. Además de las panateneas, se celebraban las dionisias urbanas e rurales, en honor a Dioniso, dios del vino y del teatro. Estas fiestas eran el marco en el que se desarrollaban las competencias de tragedias y comedias, con obras que han llegado hasta nosotros, firmadas por Esquilo, Sófocles, Eurípides o Aristófanes. De ahí la inseparabilidad de la religión del arte teatral, pues las representaciones surgieron como un acto ritual al dios de la fertilidad y el éxtasis. Las creencias religiosas atravesaban todas las facetas de la vida cotidiana. Nacimientos, bodas y funerales poseían rituales específicos, y cada familia contaba con sus propios dioses domésticos o héroes tutelares. De igual forma, la polis tenía héroes epónimos, fundadores míticos o antiguos reyes que se consideraban protectores espirituales. No existía, en la mentalidad ateniense, la posibilidad de un estado laico o desligado del culto a los dioses, pues esa unión conformaba el cimiento de la identidad colectiva. En términos de teología, la religión griega solía ser politeísta y antropomórfica, atribuyendo a los dioses pasiones y virtudes humanas. Algunos pensadores, especialmente los filósofos, comenzaron a cuestionar los mitos y a buscar explicaciones racionales a los fenómenos naturales, suscitando controversias e incluso acusaciones de impiedad, como la sufrida por Sócrates. No obstante, a nivel popular, la fe en los dioses olímpicos y los rituales colectivos se mantuvo firme. Este tejido religioso unitario, que fundía la dimensión cívica y la espiritual, daba a los atenienses un sentido profundo de pertenencia y cohesión. Sin embargo, la flexibilidad del culto, abierto y con múltiples deidades, favorecía también la absorción de influencias de otros pueblos, como las orientales. Para el historiador, la vida religiosa ateniense revela la mentalidad antigua, donde lo divino se manifestaba en la naturaleza, la política y la existencia humana de manera indivisible. Comprender la religión ateniense es comprender, en buena medida, el corazón de una sociedad que veía en cada acto cívico una ofrenda a sus dioses y en cada victoria militar un favor concedido por protectores celestiales. Si hay algo por lo que Atenas se ha grabado en la memoria de la humanidad, es por el esplendor de su cultura y su arte. En la época clásica, la polis vivió una verdadera edad de oro.
una explosión creativa que abarcó arquitectura, escultura, pintura, literatura y teatro. Este fenómeno estuvo estrechamente vinculado con la prosperidad económica y la conciencia cívica que permeaba la ciudad, en la que el mecenazgo público, dirigido por destacados políticos y gobernantes, impulsaba grandes obras. La arquitectura ateniense de la época clásica sigue siendo un referente. El Partenón, dedicado a Atenea, se ha alzado como paradigma de la armonía y la proporción. Fue diseñado por los arquitectos Ictino y Calícrates, y la dirección de la decoración escultórica recayó en el genio de Fidias. Con sus columnas de orden dórico y refinadas proporciones, el Partenón coronaba la Acrópolis, acompañado de otros edificios notables como los Propileos, el Erecteión y el Templo de Atenea Nike. Todos estos monumentos resultaban de un programa constructivo, emprendido en parte bajo el liderazgo de Pericles, que buscaba sublimar el orgullo cívico y celebrar la victoria sobre los persas. En la escultura, Fidias sobresale como figura emblemática, aunque también existen otros nombres destacados como Mirón y Policleto, este último ligado a Argos, pero su influencia se extendió también en el Ática. Las estatuas de Fidias, como la Atenea Partenos del Partenón o la estatua de Zeus en Olimpia, fusionaban majestuosidad y un sentido profundo de lo divino. Por su parte, Mirón logró plasmar el movimiento de manera magistral, como se aprecia en el célebre Discóbolo. Policleto desarrolló el canon de proporciones, un ideal estético basado en reglas matemáticas del cuerpo humano. De esta manera, la escultura ateniense alcanzó una naturalidad que, sin embargo, estaba siempre al servicio de un ideal de perfección. La pintura griega ha llegado hasta nosotros de forma fragmentaria, principalmente a través de la cerámica decorada. Los vasos áticos, con sus escenas de figuras negras y luego de figuras rojas, revelan un dominio exquisito del dibujo, la composición y la narración. A través de ellos, conocemos episodios mitológicos, escenas de la vida cotidiana, banquetes o representaciones de dioses y héroes. Pintores como Polignoto adquirieron fama en la decoración mural, pero dichas obras no se han conservado. Aún así, los testimonios literarios y los hallazgos arqueológicos confirman la importancia de la pintura en la Atenas clásica. Sin embargo, el teatro fue quizás la manifestación cultural más apasionante de Atenas. En las festividades dedicadas a Dioniso, los atenienses se congregaban en el teatro de la ciudad, una estructura semicircular adosada a la ladera de la Acrópolis, donde tenían lugar las representaciones trágicas y cómicas. Autores como Esquilo, Sófocles y Eurípides revolucionaron la tragedia, explorando temas morales, conflictos familiares y dilemas existenciales que aún hoy conmueven a los espectadores. La tragedia griega se basaba en mitos conocidos por la audiencia, y los poetas dramatizaban las historias buscando reflexionar sobre la condición humana, el destino y la relación con los dioses. Por su parte, la comedia, cuyo mayor exponente fue Aristófanes, abordaba con humor mordaz la realidad política y social de Atenas, con obras como Las nubes o La asamblea de las mujeres. Aristófanes no dudaba en satirizar a filósofos, políticos e incluso al propio sistema democrático, revelando los defectos y excesos de la ciudad con un ingenio que, sin embargo, no siempre resultó cómodo para las autoridades. La comedia antigua ateniense es un testimonio inestimable de la vida cotidiana y las opiniones del demos sobre sus dirigentes. La literatura en prosa también prosperó. Historiadores como Heródoto y Tucídides inauguraron un nuevo modo de contar los sucesos pasados, con un interés por la investigación y el análisis crítico de las causas. Heródoto, considerado el padre de la historia,
Narró las guerras médicas entre los griegos y los persas, mezclando información geográfica, etnográfica y anécdotas fascinantes. Tucídides, por su parte, se concentró en la guerra del Peloponeso, adoptando un tono más científico y escéptico que le valió un lugar especial en la historiografía. Su estilo y su afán por determinar los hechos de manera objetiva influyeron en innumerables historiadores posteriores. En la oratoria, el arte de la palabra se pulió hasta la excelencia. Discursos de Licurgo, Lisias y Sócrates o Demóstenes dan fe de cómo la elocuencia podía ser un arma política decisiva en la asamblea o en los tribunales. Atenas se convirtió en un verdadero semillero de retóricos, y el dominio de la palabra era sinónimo de prestigio y, en ocasiones, de poder. Esto, a su vez, fomentó la educación en los gimnasios y en escuelas para jóvenes, donde se enseñaba gramática, retórica y dialecto, configurando uno de los primeros sistemas de instrucción formalizados. La música también gozaba de gran popularidad. Acompañaba los simposios, los desfiles y las ceremonias religiosas. Las composiciones eran ejecutadas con instrumentos como la lira, el aulos, un tipo de oboe doble, y la cítara. Los atenienses consideraban que la música poseía un poder formativo de la personalidad, y grandes filósofos como Platón y Aristóteles reflexionaron sobre su valor educativo. Todo este florecimiento cultural se derivó, en parte, de la prosperidad económica de la ciudad. La tradición religiosa y la pasión de los atenienses por la belleza y el conocimiento. La elevación del arte a un nivel de excelencia inédita surgía del deseo de honrar a los dioses, de embellecer la ciudad y de cultivar la mente y el espíritu de los ciudadanos. El resultado fue un legado artístico que, veintenas de siglos después, aún sigue asombrando y sirviendo de inspiración al mundo entero. La Atenas clásica fue también semillero de notables avances en el campo del conocimiento, abarcando la filosofía natural, las matemáticas, la astronomía, la medicina y otros saberes técnicos. Aunque muchas de estas disciplinas se desarrollaron también en otras polis griegas, destacando por ejemplo el papel de Mileto en la filosofía presocrática, Atenas se convirtió en un gran centro intelectual, especialmente a partir de la época de Péricles y con la fundación de escuelas filosóficas. Los filósofos presocráticos, como Tales, Anaxímenes, Anaximandro o Heráclito, habían sentado las bases de una reflexión racional sobre la naturaleza, rompiendo con las explicaciones puramente mitológicas. Este espíritu crítico encontró en Atenas un lugar de discusión privilegiado, sobre todo gracias a la aparición de los sofistas y el trabajo sistemático de Sócrates, Platón y Aristóteles. Platón, discípulo de Sócrates, fundó la Academia, una institución que perduró varios siglos, donde se enseñaba filosofía, matemáticas y astronomía. Su teoría de las ideas y su método dialéctico influirían decisivamente en la historia del pensamiento. Aristóteles, por su parte, estableció el Liceo, donde impulsó investigaciones empíricas, recolección de datos y una clasificación metódica de las ramas del saber. Sus estudios abarcaron desde la biología y la zoología hasta la retórica, la poética y la lógica formal. La atención de Aristóteles al detalle y a la observación de la naturaleza marcó un hito en la sistematización del conocimiento, sentando las bases de la ciencia occidental. En matemáticas, aunque la herencia venía en gran medida de tradiciones jonias o de aportaciones de orígenes egipcios y babilónicos, en Atenas se forjó una atmósfera intelectual que permitiría posteriormente a Euclides, originario de Alejandría pero influenciado por la tradición griega, componer sus elementos. Asimismo,
La astronomía griega alcanzó un alto grado de sofisticación, como se aprecia en los trabajos de Metón, Eudoxo o, más tarde, Aristarco de Samos. Estos astrónomos griegos propusieron modelos geométricos del cosmos y llegaron a conjeturar la hipótesis de la rotación de la Tierra. La medicina sufrió importantes avances gracias a la escuela hipocrática, que, si bien no estuvo radicada exclusivamente en Atenas, sí influyó en la práctica médica ateniense y en la de todo el mundo griego. La figura de Hipócrates representa un esfuerzo sistemático por desprender la medicina de la superstición y basarla en la observación y el razonamiento lógico. Los tratados hipocráticos analizaban síntomas y proponían tratamientos fundamentados en la teoría de los humores, un gran paso hacia un enfoque más racional de la salud y la enfermedad. A nivel tecnológico, los atenienses destacaron en la ingeniería naval, perfeccionando las trirremes, barcos de guerra que revolucionaron el combate en el mar Egeo. Estas naves contaban con 3 hileras de remeros y una gran agilidad, factor decisivo en victorias como la de Salamina frente a los persas. La capacidad organizativa de Atenas se evidenciaba también en la construcción de obras públicas, caminos y la red de abastecimiento de agua. El teatro de Dioniso, capaz de acoger a miles de espectadores, empleaba soluciones de diseño acústico notablemente avanzadas para la época. El interés de los atenienses por la ciencia y la técnica no era puramente teórico. La búsqueda de la excelencia, arete, impulsaba a la ciudad a ensayar nuevas maneras de defenderse, de embellecer sus espacios y de entender el cosmos. La competencia con otras polis, la urgencia de la guerra o la necesidad de innovar en estructuras urbanas incentivaron la experimentación. Igualmente, el mecenazgo de figuras como Pericles permitió convocar a artistas y arquitectos de talento para acometer proyectos inmensos en la Acrópolis. Un rasgo distintivo del pensamiento científico y filosófico en Atenas fue su apertura al debate público. Muchas de estas discusiones tenían lugar en los gimnasios, en el ágora o en las escuelas, siendo accesibles a una parte de la población ciudadana que aspiraba a instruirse. El enfrentamiento entre distintas corrientes de pensamiento, como sofistas y socráticos, enriquecía el tejido intelectual, pues exigía a cada autor exponer y defender su visión de manera argumentada. El prestigio de la ciencia ateniense rebasó los límites de la propia polis y se difundió por el Mediterráneo. Posteriormente, el período helenístico, con Alejandría como nuevo gran foco, recogería esta herencia y la amplificaría al combinarla con el acervo de las culturas de Oriente. Pero no cabe duda de que Atenas, en su época de mayor florecimiento, proporcionó un terreno fértil para la siembra de ideas científicas, filosóficas y tecnológicas que, siglos más tarde, seguirían influyendo decisivamente en el pensamiento humano. La historia de Atenas está plagada de personajes que, a través de sus acciones o sus reformas, dejaron huellas profundas. Desde la lejana época mitológica de reyes legendarios como Erecteo o Teseo, hasta la etapa histórica en que grandes estrategos dirigieron los destinos de la polis, podemos distinguir una serie de líderes sobresalientes. Uno de los primeros reformadores de importancia fue Dracón, que codificó las leyes atenienses en una época arcaica. Sus normas eran célebres por su dureza, de ahí que la palabra draconiano haya quedado asociada a la severidad extrema. No obstante, su contribución a la vida política de la ciudad radicó en la puesta por escrito de los delitos y las penas, confiriendo así una mayor seguridad jurídica. Hasta entonces, las leyes estaban sujetas a la interpretación de los nobles, lo que generaba injusticias y abusos.
Posteriormente, Solón daría un paso más al instaurar reformas que aliviaban las tensiones sociales entre la aristocracia y los campesinos endeudados. Su legislación prohibió la esclavitud por deudas y dividió a los ciudadanos en clases censitarias basadas en su producción agrícola, lo que permitió a sectores más amplios de la población participar en la política. Gracias a Solón, se sentaron las bases de la democracia, que tardarían todavía en florecer, pero su impronta orientó la evolución de la ciudad hacia un régimen más equitativo. La figura de Pisístrato ilustra un momento peculiar de la historia ateniense, pues ejerció el poder como tirano. Pese a la connotación negativa que pueda tener el término tirano en la actualidad, la tiranía de Pisístrato impulsó la prosperidad de la ciudad. Mantuvo un gobierno fuerte, pero se preocupó por distribuir tierras a los campesinos, promover la construcción de obras públicas e impulsar festividades religiosas y culturales. Sus hijos, Hipias e Hiparco, seguirían sus pasos, aunque Hipias, tras la muerte de Hiparco, se tornó en un gobernante despótico que sería derrocado. El verdadero artífice de la democracia ateniense fue Clístenes, integrante de la familia de los Alcmeónidas, quien, tras expulsar a los tiranos, emprendió una serie de reformas en la estructura de la polis. Redibujó el mapa de las tribus, impidió el monopolio de unas pocas familias poderosas y creó órganos de gobierno más representativos, abriendo el camino a la participación de la población libre. Esta labor transformadora le ha valido el sobrenombre de Padre de la Democracia. Con la llegada de las guerras médicas, surgieron líderes militares y políticos de gran talla. Temístocles fue uno de los estrategos que se alzó como artífice de la victoria naval en Salamina. Convenció a los atenienses de invertir en la construcción de una potente flota de trirremes y urdió la estrategia que llevó al desastre de la armada persa. La victoria catapultó a Atenas como primera potencia naval del Egeo. Sin embargo, las tensiones políticas internas lo condujeron al ostracismo y tuvo que exiliarse en la corte persa, un desenlace irónico para uno de los grandes protectores de la independencia helénica. Pericles es la figura más representativa de la Atenas de mediados del siglo V antes de la era común, el llamado Siglo de Oro. Provenía de una familia aristocrática, pero se alineó con las facciones populares y se granjeó el favor del demos, ocupando repetidamente el cargo de estratego. Bajo su liderazgo, Atenas alcanzó su apogeo cultural. Se emprendieron las monumentales construcciones de la Acrópolis, se fomentó la literatura y la filosofía, y se fortaleció la Liga de Delos como un imperio marítimo. La elocuencia y la visión política de Pericles le granjearon una autoridad indiscutible. No obstante, su hegemonía también provocó recelos, y fue uno de los factores que condujeron a la guerra del Peloponeso contra Esparta. Pericles murió de la epidemia que asoló Atenas durante el conflicto, dejando un vacío de poder que sumió a la ciudad en discordias internas. Durante la fase final de la guerra del Peloponeso, surgieron figuras controvertidas como Alcibíades, un político y estratego de vida turbulenta. Protegido de Pericles en su juventud, Alcibíades se mostraba carismático, ambicioso y poco escrupuloso. Cambió de bando en varias ocasiones, conspirando primero en Atenas, luego en Esparta, más tarde en Persia, y de nuevo regresó a Atenas, donde fue recibido por un pueblo esperanzado en sus dotes militares. Su inestabilidad e intrigas lo convirtieron en uno de los responsables de la derrota ateniense frente a Esparta. Finalmente, tras la guerra, se instauró la breve y sangrienta oligarquía de los llamados 30 tiranos, encabezada por Critias y otros afines al régimen espartano. Durante ese periodo,
se desencadenó una feroz represión contra demócratas y adversarios políticos. La restauración democrática que siguió gracias a Trasíbulo no logró devolver a Atenas la hegemonía perdida, pero sí reinstauró las instituciones populares. Estos gobernantes y reformadores sintetizan la compleja historia de la ciudad. Cada uno aportó su impronta, sea a través de conquistas militares, cambios legales o promoción de la cultura. Aun con los altibajos y contradicciones, Atenas forjó una tradición que sería recordada durante siglos, inspirando a pensadores, legisladores y pueblos que vieron en esta polis un modelo de innovación política y esplendor artístico. Hablar del legado de Atenas es, en muchos sentidos, hablar de la raíz de buena parte de la civilización occidental. Pese a las limitaciones y contradicciones de su democracia, la ciudad instauró la noción de que el poder podía residir en el cuerpo ciudadano, no en manos de un monarca o una casta aristocrática exclusiva. Este principio, heredado con modificaciones a lo largo de los siglos, ejerció una influencia decisiva en el desarrollo de las democracias modernas. En el terreno filosófico, la huella es incuestionable. Sócrates, Platón y Aristóteles cimentaron pilares esenciales de la reflexión ética, metafísica, política y científica de Occidente. Sus obras, traducidas y estudiadas durante generaciones, inspiraron movimientos intelectuales como el Renacimiento europeo, la Ilustración e incluso la filosofía contemporánea. La creación de instituciones formativas como la Academia Platónica y el Liceo Aristotélico dejó un modelo de escuela y universidad que, transformado, llega hasta nuestros días. La tradición dramática ateniense también marcó un antes y un después en la historia del teatro y la literatura. Las tragedias de Esquilo, Sófocles y Eurípides exploraron las pasiones humanas y sus conflictos con tal hondura que continúan representándose y estudiándose alrededor del mundo. La comedia de Aristófanes, con su crítica política y social, abrió el camino a la sátira y a la libertad de expresión en la escena pública. El mismo concepto de teatro, como espacio de catarsis y reflexión ciudadana, es un aporte netamente ateniense. Por su parte, la historiografía occidental debe su origen a autores como Heródoto y Tucídides. Su esfuerzo por investigar y narrar el pasado, con un criterio racional y analítico, estableció un precedente para el estudio sistemático de la historia. Su método, basado en la búsqueda de fuentes, la contrastación de testimonios y la reflexión sobre las causas y consecuencias de los hechos, se convirtió en una referencia ineludible para posteriores cronistas y académicos. En el arte, la influencia de la escultura y la arquitectura atenienses se ha sentido en diversas épocas de la historia. El neoclasicismo, en particular, miró hacia las formas del Partenón y otras construcciones de la Acrópolis para inspirar sus templos, palacios y edificios oficiales. La búsqueda de la proporción y la armonía clásicas recorrió la cultura artística europea, plasmándose en innumerables obras pictóricas y escultóricas. Otro campo fundamental donde se percibe el influjo ateniense es la ciencia, cuyos gérmenes filosóficos, matemáticos y astronómicos fueron custodiados y expandidos luego por Alejandría y el mundo romano. La posterior transmisión de estos saberes a través del Imperio bizantino y el mundo islámico devolvió al occidente medieval las bases del conocimiento antiguo, permitiendo la eclosión intelectual que desembocó en la revolución científica de la Edad Moderna. La propia idea de ciudadanía y de conciencia cívica también tiene una deuda con Atenas. Pese a que el régimen democrático de la ciudad no fue universal ni igualitario en el sentido contemporáneo, sentó la idea de que los asuntos públicos competen a los ciudadanos y de que la deliberación y el voto colectivo
son piezas indispensables en la gestión del poder. Este ideal sería recuperado en la conformación de repúblicas modernas, con muchos pensadores apelando a los ejemplos de la antigüedad clásica para defender la participación popular y el equilibrio de poderes. Así pues, resulta asombroso constatar cómo un territorio relativamente pequeño, una urbe enclavada en un extremo rocoso del Mediterráneo, pudo generar un acervo tan vasto de instituciones, conocimientos y manifestaciones artísticas que influyeron en sucesivas generaciones de pensadores, gobernantes y artistas. El legado ateniense, con sus luces y sombras, sigue vivo, integrado en la cultura universal, recordándonos la fuerza creadora que puede desatar una sociedad cuando se abre a la discusión, a la innovación y a la búsqueda de la excelencia. Tras tanto esplendor, uno podría preguntarse, ¿cómo es que Atenas, la gran metrópoli, dejó de ser una potencia independiente y terminó sometida a poderes foráneos? La respuesta se halla en el conjunto de conflictos, transformaciones y crisis que se sucedieron a partir del final de la Guerra del Peloponeso y que se intensificaron con la expansión macedónica y posteriormente la conquista romana. La Guerra del Peloponeso, que enfrentó a Atenas y sus aliados contra Esparta y la Liga del Peloponeso, se extendió durante casi 3 décadas y desgastó enormemente los recursos atenienses. El bloqueo naval, la peste que diezmó la población e incluso la pérdida de figuras sobresalientes como Pericles minaron la moral y la capacidad de la ciudad para sostener el conflicto. Con la derrota final, Atenas se vio obligada a desmantelar sus muros largos, a disolver la Liga de Delos y a aceptar la hegemonía espartana. Aunque la democracia fue restablecida tiempo después de la tiranía de los 30, la polis nunca recuperó la supremacía marítima y comercial que había tenido. El equilibrio de fuerzas en Grecia se desplazó, y la irrupción de Macedonia con Filipo, rey de los macedonios, vino a cambiar definitivamente el mapa político. Atenas, pese a la resistencia liderada por Demóstenes, no pudo frenar la expansión macedónica y fue obligada a integrarse en la Liga de Corinto, un instrumento de dominio de Filipo y luego de su hijo Alejandro. Cuando Alejandro Magno emprendió su fabulosa conquista de Persia, Atenas quedó en segundo plano. Aunque la ciudad mantenía su reputación como foco cultural e intelectual, su autonomía política era ya muy relativa. Tras la muerte de Alejandro, los reinos helenísticos que se disputaron el poder dejaron a Grecia como un área periférica de sus intereses, y Atenas se encontró frecuentemente involucrada en las querellas entre los sucesores, diádocos, de Alejandro, sin capacidad real para imponerse. El golpe definitivo a la independencia ateniense lo asestó Roma, que en su expansión por el Mediterráneo acabó integrando a toda Grecia en su naciente imperio. Tras varias revueltas y tensiones, Atenas fue conquistada y pasada a ser una ciudad más dentro de la provincia romana de Acaya. Los romanos, fascinados por la cultura griega, respetaron ciertos monumentos y patrocinaron las escuelas de filosofía, por lo que Atenas continuó como un centro de estudio y enseñanza, especialmente apreciado por la élite romana. Sin embargo, desde el punto de vista político y militar, la polis había desaparecido como entidad soberana. En los siglos sucesivos, Atenas atravesaría la dominación romana, bizantina, franca y más tarde, otomana, manteniéndose como un enclave habitado, pero sin la grandeza que la caracterizó en la antigüedad. Sus templos se convirtieron a menudo en iglesias o mezquitas, sus edificios se deterioraron y su población se redujo. No fue hasta la era moderna, con la formación del Estado griego independiente, que la ciudad recobró un estatus capitalino. Sin embargo, el destino de la Atenas clásica, aquella polis luminosa y altiva,
había quedado sellado siglos atrás. Es así como, de manera paulatina, Atenas desaparece como potencia autónoma, absorbida por imperios más vastos, pero deja una impronta cultural que ni los asedios, ni las conquistas, ni la erosión del tiempo han conseguido borrar. Su desaparición política no impidió que su legado, codificado en la memoria de escritores, arquitectos y filósofos, siguiera nutriendo el acervo de la humanidad. Cada piedra del Partenón, cada línea de una tragedia, cada reflexión filosófica que pervive, susurra la historia de una ciudad que, aunque vencida en el plano militar, triunfó en la eternidad del espíritu humano. Queridos alumnos, habéis sido testigos de un recorrido por la Atenas clásica, desde su asentamiento en la roca del Ática hasta su ocaso al ser absorbida por fuerzas más poderosas. Nos queda, sin embargo, la fascinación por lo que allí se gestó. La democracia, el arte, la filosofía, la ciencia, tesoros imperecederos que definen buena parte de la esencia de nuestra cultura. Cada vez que invoquéis el nombre de Atenas, recordad que las piedras bajo vuestros pies pueden albergar, como las de la Acrópolis, una historia de esplendor y caída, pero también de audacia, ingenio y belleza inmarcesible. Así concluimos esta travesía, convencidos de que la memoria de Atenas no se ha desvanecido. Sigue viva en la política que defiende la participación de los ciudadanos, en el arte que busca la armonía y la proporción, en la filosofía que interroga incansable los fundamentos de la realidad, en la ciencia que persigue la verdad a través de la observación y el razonamiento. De la misma manera que el alba sorprendía a la antigua ciudad en la península del Ática, un brillo semejante puede iluminar vuestras mentes si cultiváis el deseo de conocer, reflexionar y admirar. Y con ese mismo resplandor, Atenas, aunque desaparecida en su poderío, vuelve a renacer en cada uno de nosotros que la estudiamos y la reverenciamos. Que la historia de los atenienses os inspire a buscar siempre la sabiduría y la belleza, y que su memoria se conserve firme en vuestro ánimo, como un faro que nos recuerda la grandeza a la que puede aspirar la humanidad. Buena suerte en vuestra senda, y que el eco de la Atenas clásica resuene siempre en vuestras inquietudes y ambiciones.